Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a mostrar una nueva versión de los cuadros de instalación eléctrica que tengo en mi canal y que ustedes han visto que están desde unos meses atrás, donde se indica cómo hacer un cuadro de carga, un cuadro de cálculos de caída de tensión y el cálculo para determinar el número máximo de conductores según conductor a utilizar y el diámetro de la tubería. Primero nos tenemos que preguntar qué es un cuadro de carga. Un cuadro de carga, básicamente, para que se hagan la idea, es una memoria de cálculo que se realiza para poder identificar cuáles van a ser los interruptores automáticos que se van a utilizar en un proyecto y a su vez identificar cuáles van a ser los conductores asociados a cada circuito. Cuando vemos un cuadro de carga, tenemos que identificar primero cuál va a ser la ubicación de cada circuito, entendiendo del consumo que se va a utilizar para cada recinto. No es lo mismo un consumo en un dormitorio que el consumo en un baño o en una cocina. Obviamente los artefactos van a tener un mayor consumo en el baño y en la cocina. Tenemos que identificar cuáles van a ser los interruptores diferenciales, el interruptor automático y con ello saber qué tipo de canalización se va a utilizar, entendiendo el tipo de conductor y el calibre o tamaño de la sección nominal que se va a utilizar del conductor. A su vez también tenemos que identificar cuál va a ser el tipo de tubería que se va a utilizar y el tamaño de esta tubería. En este momento le estoy mostrando un cuadro de carga de la planilla anterior, pero la nueva planilla que les voy a mostrar tiene una serie de nuevas actualizaciones que se han integrado gracias al aporte de los clientes y las personas que han comentado sobre el video. Como por ejemplo lo que están viendo en pantalla, aquí se está mostrando las características físicas de cada conductor. En este caso se utilizó un conductor THHN Flex y acá se indican cuáles son las características. Tomando en cuenta el cuadro de carga, tenemos que considerar cuáles son las virtudes de cada conductor y cada interruptor automático. Por regla general, siempre se debe de obtener el siguiente ejemplo. El nivel de consumo que nosotros tengamos siempre tiene que ser más bajo que la capacidad del interruptor automático. Y a su vez, los conductores tienen que tener una capacidad mucho mayor que el interruptor automático. De esa manera nosotros tendríamos una instalación correctamente realizada. Los problemas que se pueden generar en una instalación que no se considera las capacidades correctas podrían ser las siguientes. Si mi interruptor automático, por ejemplo, tiene una capacidad de 10 amperios, pero el consumo total de mi circuito tiene 16, significa que la instalación no va a funcionar. Y eso va a hacer que se genere un cortocircuito por sobreconsumo. Cuando nosotros realizamos una instalación en donde tenemos un interruptor automático que quizás sí aún tiene la capacidad para tener funcionando la instalación, pero si tiene una mayor capacidad que los conductores, lo que va a pasar es que se va a quemar la instalación, porque los conductores van a empezar a fallar antes de que el interruptor automático detecte una falla. Para ello tenemos que realizar un análisis en donde tenemos que identificar cuál es la capacidad de cada interruptor automático y si, según el interruptor automático que se ha elegido, el conductor cumple o no cumple. Al mismo tiempo, tenemos que identificar cuál va a ser la caída de tensión que tendremos en cada circuito. Entiéndase que la normativa indica cuáles son los porcentajes máximos de caída de tensión. Se indica un 3% de caída de tensión para lo que sería la acometida y un 2% de caída de tensión para lo que serían los circuitos. Estos porcentajes ya en su totalidad tienen que ser un 5%, indicando de que cada circuito tiene que tener el cálculo de su caída de tensión. Se tiene que realizar de forma separada, pero se junta con la caída de tensión de la acometida. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando se elige un circuito en especial, se tiene que identificar solamente el centro que se encuentra más alejado. Puede ser un centro de iluminación o puede ser un toma corriente. Lo importante es que sea el punto más alejado. Otro aspecto importante es considerar cuál va a ser el tamaño de los ductos y también el tamaño de los conductores. Con ello, también tener en cuenta cuál va a ser la cantidad de los conductores, porque es necesario identificar el porcentaje máximo ocupado, ya que tener demasiados conductores en un ducto muy pequeño puede saturar la instalación y además que afecta la resistencia de estos mismos. Así que la normativa también menciona la capacidad máxima, o mejor dicho, el porcentaje máximo en función de los ductos que se van a utilizar y el calibre de los conductores. Es por ello que ahora a continuación vamos a ver parte por parte
cómo hacer un cuadro de carga de instalación eléctrica monofásica para instalaciones domiciliarias. Esto sería la actualización 2.0 y vamos a ver cada uno de estos puntos por partes para no hacer el video tan extenso. Cabe destacar que las planillas que se van a utilizar en este video son planillas que yo proporciono a solamente mis estudiantes, y si ustedes no son mis estudiantes de forma directa, en la descripción del video podrán saber la información para poder adquirirlas. Así que, habiendo dicho esto, los invito a ver estos videos. Bien, lo primero que tenemos que identificar cuando queremos hacer un cuadro de carga es saber cuánto es la cantidad de circuitos que tendremos en nuestro proyecto. Entendiendo que cuando hablamos de un proyecto de instalación eléctrica, normalmente ustedes se van a encontrar con una lámina en donde se ilustra todo lo que es el circuito de iluminación y una segunda lámina donde se ilustra el circuito de toma corriente. En una de las dos láminas nos vamos a dar cuenta de que debe de existir un diagrama unilineal. El diagrama unilineal muestra la distribución de cada uno de los interruptores automáticos, su capacidad, con qué interruptor diferencial está instalado y eventualmente el número del circuito y a qué recintos va a alimentar cada circuito. Primero vamos a definir que en los circuitos de iluminación son aquellos donde el consumo que se va a utilizar va a ser mucho menor, por tanto la capacidad de cada interruptor automático va a ser más baja. Cuando tengamos un recinto en donde el consumo va a ser mucho mayor, como por ejemplo en el caso de la cocina y el patio de servicio, tenemos que darnos cuenta de que la capacidad del interruptor automático va a ser ligeramente mayor. Esto con el objetivo de que la instalación pueda funcionar sin ningún sobreconsumo. Bien, ahora les voy a mostrar en qué consiste esta nueva versión del cuadro de carga. Ya tengo un video antiguo donde mostraba cómo hacer un cuadro de carga, pero en esta nueva versión lo primero que vamos a mostrar es la cantidad de conductores que vamos a considerar para efectos de cálculo. Estos cálculos también se van a tomar en cuenta para la medición de los porcentajes máximos de caída de tensión que vamos a tener en cada circuito y eventualmente también los porcentajes máximos de superficie ocupada en cada tubería. Por lo tanto, vamos a ver la versión completa de nuestro cuadro de carga. Si se fijan en la parte de arriba, nosotros tenemos la clasificación de las características físicas que tienen cada conductor. Cuando ustedes descarguen el catálogo de un conductor, se van a dar cuenta de que algunos tienen ciertas propiedades y otros no. Entonces, en este caso, vamos a colocar el listado de todos los conductores que considera esta planilla. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar un conductor EVA, que son los conductores que se utilizan para recintos que van a tener por finalidad o centros de reuniones. Se ocupan en hospitales, en colegios, y acá nos damos cuenta de que el conductor EVA, hay que ver, vamos a colocar el conductor, ahí sí, el conductor EVA. Y nos damos cuenta que el conductor EVA es un conductor que dice que es libre de halógenos, retarda el efecto de la llama, es un conductor apto para centro de reuniones, también tiene baja toxicidad y vemos que las características se van indicando en este tipo de conductor. Si cambiamos por ejemplo un conductor THHN Flex, nos damos cuenta de que las características son distintas. Para que ustedes sepan dónde se encuentran las características, se van a encontrar en la sección que dice características de los conductores. Entonces acá van a aparecer todos los conductores que conlleva esta planilla. Las características físicas vienen enumeradas en una serie de columnas en donde, si ustedes se dan cuenta, aparecen una X y un signo bueno. Esta simbología corresponde al número 1 para este tipo de ilustración y el número 0 para la X. Si ustedes, por ejemplo, ven que algunos de los conductores tienen una característica que no está incluida, lo pueden anotar. Por ejemplo, acá voy a colocar conductor NIA, resistencia a impacto, coloco 1 y eso automáticamente lo deja dentro de la clasificación. Si ustedes ven que no corresponde esa clasificación, sencillamente colocan 0 y lo dejan con esa característica. A su vez, también pueden apreciar cuáles son las clasificaciones que se han mencionado. Tenemos un total de 22 clasificaciones, así que tenemos ya bastante que observar. Otra cosa también que se adicionó fue el tipo de ubicación en la cual se va a encontrar el conductor, y eso a su vez va a significar que según la ubicación tendrá una cierta capacidad en amperaje, entendiendo de que esta es la información que se obtuvo a través de los catálogos que también van a ir adjuntos cuando se soliciten estas planillas, si es que ustedes las quieren adquirir.
Eventualmente, tengo toda la información que necesito para todos los conductores según el calibre de cada tipo. Entonces yo veo acá el calibre de cada tipo y vamos viendo cuáles son todos los conductores con sus respectivas características. Entonces vamos avanzando y nos damos cuenta de que la información está bastante completa. También en otra parte se va a indicar las características físicas de los ductos que se van a utilizar para el cálculo de porcentaje máximo que se puede ocupar en las tuberías. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta cuáles son los datos generales que se mencionan tanto en la normativa como también en la información adicional que vamos a utilizar, como en el caso de las ubicaciones. Eventualmente todos los datos que ustedes van a ver dentro de esta planilla se pueden modificar siempre y cuando no se alteren las macros. Habiendo dicho eso, vamos a realizar nuestro cuadro de carga. Lo primero que tenemos que enumerar es cuántos circuitos vamos a utilizar. Entonces vamos a colocar número 1 y acá automáticamente se rellena. Como solamente tengo 7 circuitos, los demás tenemos acá hasta un total de 31 circuitos. Por lo tanto, vamos a seleccionar todas las filas y vamos a colocar ocultar, de tal manera que solamente aparezcan 7 circuitos. Cabe destacar que todas las columnas que vengan con esta simbología de asterisco de color verde son aquellas columnas donde se van a incluir las celdas que se tienen que ingresar de forma manual. Aquellas columnas que no tengan este asterisco significa que se van a rellenar de forma automática con la fórmula que se haya aplicado. Ahora, en un cuadro de carga tenemos que identificar cuál va a ser el consumo en watt de cada centro o enchufe o toma corriente. Entonces, una de las peticiones que me hicieron unos clientes era que les gustaría que indicasen un cuadro de carga en donde uno podría ir colocando cuánto va a ser el consumo. Entonces en este caso vamos a colocar consumos de 20 watts para los centros, 40, vamos a colocar 50 y finalmente un consumo de 100 watts. Para los enchufes lo mismo, vamos a seleccionar 150, 500, 1000, 1500, 2000 y 2500. Bien, esto ustedes lo pueden ordenar en el orden que quieran. Inclusive podrían ocultar alguno de ellos y solamente quedarse con los consumos que tienen en su respectivo proyecto. Una vez teniendo los consumos de cada centro y en toma corriente, tenemos que darnos cuenta primero en qué recinto nos vamos a estar centrando en cada circuito. Entonces acá nosotros nos vamos a encontrar con el punto de ubicación. Entonces, acá en ubicación aparece una lista desplegable y se mencionan todos los recintos que yo voy a poder tener en mi inmueble. Tenemos circuito de iluminación del segundo piso y eventualmente, si ustedes tienen algún nuevo circuito que no esté integrado dentro de esta base de datos, esta nueva versión de la planilla tiene la opción de ingresar la nueva ubicación. Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, circuito logia primer piso. Bien, solamente el circuito de logia. Una vez que se haya escrito, colocamos clic en ese icono y automáticamente se registra la información y se limpia esta celda. Ahora vamos a darnos cuenta de que dentro de la base de datos se encuentra este nuevo circuito. Entonces cualquier circuito nuevo que ustedes quieran integrar, algún edificio o algún proyecto en particular, lo pueden integrar en esta parte. Bien, ya tenemos todas las ubicaciones de nuestro proyecto. Ahora lo que tenemos que realizar es saber cuáles van a ser la cantidad de centros totales que tenemos en nuestro plano e identificar cuál va a ser la potencia de cada uno de nuestros circuitos. Para ello tenemos que irnos al plano y cuantificar en dónde nos vamos a ubicar con un centro. Cuando hablamos de centro hablamos de un sistema de iluminación. Tanto aplica para los apliqué y también va a considerar para cada centro de iluminación. Normalmente en los planos tiene que existir un cuadro de simbología donde se va a ubicar cuál es la simbología de cada uno de estos artefactos. En este caso vamos a considerar luminaria tipo apliqué y centro de luminaria. Tenemos también la simbología para cada interruptor considerando 912, 915, 924, que es el interruptor que se designa generalmente para la escalera o para los pasillos, también en algunos dormitorios. Y tenemos el 932. Esta simbología es propia de la caja de derivación.
En el caso de los tomacorrientes, la simbología es algo que también hay que tomar en cuenta. Tenemos que contabilizar cuánto es la cantidad de enchufes que se van a utilizar en cada uno de los recintos y al mismo tiempo tenemos que indicar cuál es su simbología. Tenemos enchufes simples, enchufes dobles y enchufes triples, cada uno con su respectiva simbología. Lo que vamos a hacer ahora en nuestro cuadro de carga es ver cómo se distribuye cada uno de los centros y tomacorrientes según el tipo de recinto que vamos a utilizar. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar esta celda para ir viendo más o menos dónde se encuentra la ubicación de nuestro circuito. Entonces vamos a ir en la parte de vista, inmovilizar y movilizar paneles. De esa manera, ahora lo que podemos hacer es desplazarnos hacia abajo y también desplazarnos hacia la derecha para poder ver la información. Entonces tenemos centro de iluminación del primer piso. En el primer piso tenemos un total de 30 centros. Entonces vamos a indicar cuál es el consumo que tiene cada uno de ellos. Normalmente para lo que sería el aplique se va a utilizar una ampolleta. Dependiendo del nivel de consumo se tiene que utilizar un consumo, por ejemplo, de 40 watts. Vamos a colocar, por ejemplo, 10 centros de un consumo de 40 watts. Vamos a considerar, por ejemplo, 5 centros de 100 watts. Y vamos a contemplar también un total de 15 centros de un consumo de 50 watts. Esto puede ser arbitrario, va a depender de cuál sea el consumo real que tenga en su proyecto. En este caso lo estamos colocando a modo de ejemplo. En el circuito del segundo piso, la cantidad de centros que tenemos es mucho menor. Tenemos un total de 5 centros en el segundo piso. Entonces vamos a colocar que en el segundo piso se colocaron todos de 20 watts. Entonces vamos a colocar aquí el total. Eventualmente esta información se va a ir plasmando en la cantidad de centros y también en la potencia total que tenga cada circuito. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que ir llenando para poder saber los antecedentes de nuestra instalación. Ahora, para efectos de los circuitos en donde tengamos toma corriente, acá nosotros tenemos circuitos de enchufe, en los toma corriente es diferente. Nosotros no debemos de utilizar esta información de los centros, sino que ahora solamente vamos a trabajar con enchufes. Cuando hablamos de enchufes de cocina y lavadero, se entiende que esos recintos van a tener los artefactos que tienen el mayor consumo. Todos los artefactos que emiten calor son aquellos que tienen un mayor consumo. Por lo tanto, no es correcto que consideremos un tomacorriente en donde se va a utilizar una lavadora o una secadora como un consumo de 150 watts. Aunque en la propia normativa se menciona que como datos de referencia se utilizará 150 watts para cada tomacorriente. Pero lo correcto sería dimensionarlo acorde al consumo real. Por lo tanto, si consideramos un circuito para la cocina y el lavadero, se debe de considerar la cantidad de tomacorrientes que tengan un consumo que estén cercano a los 1500 o 2000 watts. Así que de esa forma vamos a colocar, por ejemplo, un total de un enchufe de 1500 y de 2000. Y podríamos colocar otros dos enchufes para lo que sería un consumo de 1000 watts. Eso va sumando un total de 5500 watts de potencia. Si eventualmente ustedes ven que su consumo es demasiado alto, lo que pueden hacer es considerar otro circuito para la cocina y lavadero, o considerar inclusive un circuito único para, en este caso, lo que sería el lavadero, y otro circuito único para, en este caso, la cocina. Los enchufes del living comedor generalmente son enchufes que pueden tener un consumo mucho menor, pero aún así se debe de sobredimensionar un poco con el objetivo de que en el momento que se instale una aspiradora o algún artefacto eléctrico que tenga un mayor consumo, no se genere un cortocircuito por sobreconsumo. Entonces está bien colocar en este caso consumos en el orden de los 500 y 1000 watts. Entonces vamos a colocar las cantidades que sean necesarias. Bien, ya tenemos la ubicación de cada uno de nuestros tomacorrientes y de nuestros centros. Ahora, cabe destacar que estos son solamente datos de referencia, más que nada lo estoy haciendo así, para que vean cómo interactúa la planilla. Vamos a colocar acá nuevamente movilizar paneles y tenemos el total de centros en cada uno de nuestros circuitos, el total en general y también la potencia en cada uno de los circuitos y la potencia total de nuestra instalación. Lo que tenemos que hacer ahora en nuestro cuadro de carga
es seleccionar qué tipo de conductor vamos a utilizar y también qué tipo de interruptor automático. Entonces, primero vamos a colocar el diferencial. Vamos a colocar, por ejemplo, diferencial de 20 amperios o podríamos colocar uno de 16. Lo importante es que el diferencial sea mayor que el interruptor automático que se vaya a elegir. Por ejemplo, si ocupo un interruptor automático de 10 que corresponde, por ejemplo, al circuito de iluminación del primer piso, pues podemos utilizar un interruptor automático de 10 amperios, no hay problema con ello. Pero si ocupamos un interruptor automático de 10 amperios, el diferencial siempre tiene que ser mayor. Si por ejemplo ocupo un automático de 16, el diferencial tiene que ser mínimo de 20. Normalmente los diferenciales se van a conectar con varios interruptores automáticos, pero también existen tableros de alumbrado en donde cada interruptor automático se va a conectar con un interruptor diferencial. Eso va a depender del recinto o la cantidad de artefactos que vaya a estar alimentando. Acabo de colocar todos los interruptores automáticos en el resto de los circuitos de 25 amperios, pero después, en la segunda parte de nuestro video, vamos a ver si efectivamente corresponde el tener un interruptor automático de 25 amperios para esta cantidad de potencia. Y eventualmente también veremos si se puede rebajar el calibre del interruptor automático. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar y colocar qué tipo de conductor vamos a utilizar. Primero, tenemos que tomar en cuenta de que este tipo de proyecto se puede utilizar un conductor THHN, un conductor NIA, se puede utilizar cualquier tipo de conductor que esté dentro de nuestras facultades para poder instalar. Y tenemos que tomar en cuenta también las características de este conductor. Mientras mejor sea el tipo de conductor, más características favorables va a tener. Entonces, por ejemplo, si comparamos un conductor NIA, vamos a colocar acá un NIA de la marca Madeco, vemos que no tiene tantas virtudes. En este caso, según la información proporcionada por el catálogo que les voy a entregar. Pero, por ejemplo, si coloco un NIA en cable, ya tenemos otro tipo de conductor NIA. Tenemos acá ciertas características que tampoco me convencen mucho. ¿Ya? Vamos a orientarnos por un conductor THHN de la marca Madeco. Vemos acá que tenemos ciertas características. O también podemos utilizar un conductor THHN Flex. Aquí nosotros podemos ver cuál es la facultad que tiene cada uno de los conductores. Bien, me voy a orientar por este tipo de conductor, un THHN. También puedo observar cuáles van a ser las temperaturas de servicio, información importante que nos va a servir más adelante, la tensión máxima y el tipo de aislación y cubierta que tiene. En este caso tengo un conductor de aislación de PVC y cubierta de nylon. Y vemos las características que tiene. Vamos a colocar este tipo de conductor. Ahora, cuando colocamos el tipo de conductor THHN, automáticamente lo que hace esta planilla es que genera un filtro donde nos indica cuál va a ser el tipo de calibre o sección. Por ejemplo, para iluminación, lo normal es que utilicemos un calibre 14 como más pequeño. Se puede utilizar uno de 12 sin ningún problema, pero si yo, por ejemplo, considero un circuito de toma corriente, en el circuito de toma corriente, lo normal es que si se ocupa este tipo de conductor, el calibre más pequeño, independientemente de la capacidad del conductor, es que se utilice como calibre más pequeño un calibre de número 12. El calibre para toma corriente tiene que ser 12, el más pequeño, y para iluminación el más pequeño podría ser 14. De hecho, lo vamos a colocar para que veamos en la segunda parte si efectivamente cumple o no. También si yo hubiese colocado un tipo de conductor donde su tamaño se mide en otra sección, por ejemplo coloco un conductor NIA, nos damos cuenta de que automáticamente me indica cuál va a ser el tamaño que está disponible en una sección de milímetros cuadrados. Entonces esa es primero el nuevo formato que viene esta planilla 2.0, que uno coloca el tipo de conductor y ahora va a colocar cuál va a ser su sección. De esa manera ahora la búsqueda es mucho más limpia y también habilita la opción de poder tener mucho mayor cantidad de conductores. Habiendo colocado el tipo de conductor y el calibre en cada circuito, tenemos que colocar también el tipo de tubería. Tenemos toda esta gama de opciones para nuestras tuberías, pero normalmente vamos a utilizar PVC SCH40. También podríamos utilizar cañería de acero galvanizado, como por ejemplo la ANSI C80.1 o la .6. También nos encontramos con otro tipo de tuberías que eventualmente también les voy a entregar los catálogos para que las puedan apreciar.
De todas maneras, si quieren saber sus datos, se van a encontrar en esta parte de la hoja. Una vez que tengamos los tipos de ductos que vamos a utilizar, tenemos que indicar cuál es el tamaño de estas tuberías. Eventualmente, nosotros vamos a adaptar el tamaño dependiendo de la cantidad de conductores que tengamos por tubería. Esa información generalmente se aprecia en el plano, el cual veremos a continuación. Cuando observamos un plano, ya sea en la parte de instalación de iluminación o de toma corriente, nos vamos a dar cuenta de que aparece un número. Ese número corresponde a la cantidad máxima de conductores que existen en cada ducto. Entonces, lo que ustedes debiesen hacer cuando van a hacer el cálculo del porcentaje máximo a ocupar en cada tubería es ocupar el número máximo que ustedes van a encontrar. En este caso, tengo una cantidad de 3, así que es el número que voy a estar utilizando. Y con toda esa información, nosotros ya podríamos decir que tenemos nuestro cuadro de carga listo. Ahora, falta ver en análisis completo si efectivamente la información que nosotros estamos llenando en nuestro cuadro de carga corresponde al cumplimiento de la normativa, y es ahí donde entra en juego el uso de esta planilla, ya que esta planilla a ustedes les va a entregar la información necesaria para identificar si es que su cuadro de carga está bien hecho o no. Así que en las siguientes partes vamos a ver cómo es el análisis de nuestro cuadro de carga, si nuestros interruptores y nuestros conductores cumplen, cuánto es la cantidad de porcentaje de caída de tensión en cada circuito, y eventualmente también vamos a ver cuáles van a ser los porcentajes de ocupación en nuestros ductos. Así que de momento los dejo con el siguiente video para que sigamos analizando este cuadro de carga.